Ya hemos estado hablando un montón de tiempo acerca de las proteínas, acerca de la enorme variedad de cosas que hacen en los sistemas biológicos, desde actuar como hormonas o anticuerpos, hasta proveer estructuras en las células o ser mecanismos de señalización, y toda una serie de cosas. Y ahora, su habilidad para hacer todo ese tipo de cosas en los sistemas vivos es un producto de su estructura. Así es que de lo que vamos a hablar en este video es de la estructura de las proteínas. Y para poder realmente apreciar la estructura de las proteínas, vamos a observar a una molécula de hemoglobina. Por aquí tenemos una molécula de hemoglobina y las moléculas de hemoglobina están compuestas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 de ellas tienen 141 aminoácidos y las otras 2 tienen 146 aminoácidos. Así es que, en total, tienen 574 aminoácidos. 574 aminoácidos. Pero, como podemos ver, esos aminoácidos no están en alguna configuración aleatoria. Están organizados en cierta configuración que es muy buena para hacer lo que hace la hemoglobina, lo cual es transportar oxígeno. La hemoglobina es muy buena transportando oxígeno dentro de las células rojas. Y bueno, así como tenemos a las proteínas de la hemoglobina, hay muchísimos otros tipos de proteínas que hacen un montón de otro tipo de cosas. Pero, ¿cómo le hacen para obtener su estructura? Y bueno, una forma de pensar en todo esto es ver que hay diferentes niveles de estructura. Y al primer nivel de la estructura le podemos llamar estructura primaria. Y esta es simplemente el orden de los aminoácidos que componen a esta proteína. Cuando hablamos acerca del paso de la traducción, que tenemos por ahí algún ARN mensajero, ARNM, que llega a un ribosoma, y luego hay por ahí algunos ARN de transferencia, ARNT, que se dedican a traer aminoácidos y juntarlos y se empiezan a enlazar entre ellos. Justo ahí es donde se está formando la estructura primaria. Y justo el ADN, la información en el ADN, lo que está programando es esto de aquí. Está programando en qué orden se van a enlazar los aminoácidos. Así es que la estructura primaria es simplemente el orden en el que se encuentran los aminoácidos. El orden de los aminoácidos. La estructura primaria es simplemente el orden, es simplemente cómo formamos a nuestro polipéptido a partir de los aminoácidos. Pero también nos podemos preguntar cómo le hace el polipéptido para doblarse de todas estas formas y poder hacer todo ese tipo de cosas que necesita hacer. Bueno, pues en la estructura secundaria, y la estructura secundaria se debe a las interacciones que hay en el esqueleto proteico. Y tengo unos cuantos ejemplos de eso por aquí. Como podemos ver por aquí, tenemos una cadena polipeptídica. Tenemos un montón de aminoácidos que están enlazados con estos enlaces peptídicos. Esto de aquí es un enlace peptídico. Y por aquí también tenemos otro enlace peptídico entre el carbono del grupo carbonilo y el nitrógeno. Y buscamos otro carbono del grupo carbonilo enlazado con un nitrógeno. Y tenemos otro enlace peptídico. Y fácilmente nos podemos imaginar que esta cadena polipeptídica baja por aquí, pero luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero por aquí estamos viendo que cuando vuelve a bajar, tiene el mismo sentido. Aquí tenemos nitrógeno y luego el carbono del grupo carbonilo, luego el enlace peptídico y otra vez nitrógeno, carbono del grupo carbonilo y enlace peptídico. Y lo que estamos viendo por aquí es que el esqueleto del polipéptido está interactuando. Incluso decidí no dibujar las cadenas laterales y poner simplemente una R por aquí para cada una de las distintas cadenas laterales para hacer más énfasis en cómo interactúa el esqueleto del polipéptido.
¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos este nitrógeno, que es mucho más electronegativo que este hidrógeno, por lo cual el nitrógeno está abrazando los electrones de este enlace y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Por otro lado, tenemos aquí a este oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, y por lo tanto está abrazando a los electrones de este carbono y tiene una carga parcial negativa. Y entonces, este hidrógeno y este oxígeno se van a sentir atraídos y se va a formar un puente de hidrógeno. ¿Ok? Este es uno de esos famosísimos puentes de hidrógeno. Y lo mismo está sucediendo por aquí. ¿Ok? Y también lo mismo está sucediendo por acá. Y entonces estas dos cadenas pueden formar como una hoja o una lámina. Y bueno, de hecho se les llama así. Se les llama hoja plegada beta. O bueno, también algunas veces se les llama lámina beta. Y ahora, por aquí también construí una hoja plegada beta, pero tal vez puedas encontrar fácilmente la diferencia entre estas dos. Por aquí íbamos del nitrógeno al carbono alfa, este es el carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo y luego otra vez al nitrógeno. ¿Ok? Y del nitrógeno al carbono alfa, este es otro carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo y otra vez al nitrógeno. Y de este lado también estábamos yendo en la misma dirección. Empezábamos en nitrógeno, carbono alfa, carbono del grupo carbonilo, nitrógeno. Y luego otra vez carbono alfa, carbono del grupo carbonilo y nitrógeno. Así es que esta es una hoja plegada beta paralela. Estos dos esqueletos que están interactuando están yendo en la misma dirección. Así es que diríamos que esta hoja plegada beta es paralela. ¿Ok? Es una hoja plegada beta paralela. Mientras que en esta otra de aquí, ¿ok? Podemos ver que los esqueletos son paralelos, pero podemos ver por aquí que estamos yendo del nitrógeno al carbono alfa, al carbono del grupo carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, carbono del grupo carbonilo, nitrógeno. Esto es lo que sucede del lado izquierdo, pero del lado derecho estamos yendo nitrógeno, carbono del grupo carbonilo, carbono alfa, nitrógeno, carbono del grupo carbonilo, carbono alfa, nitrógeno. Estamos yendo en la dirección opuesta. De hecho, hasta lo dibujé de cabeza. ¿Ok? Bueno, en realidad nada más tomé este esqueleto y lo volteé y lo pegué por acá. Y por eso están las letras de cabeza. ¿Ok? Pero seguimos teniendo estos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno entre el hidrógeno, que tiene una carga parcial positiva, porque el nitrógeno es más electronegativo, y este oxígeno, que tiene una carga parcial negativa. ¿Ok? Por aquí seguimos teniendo estos puentes de hidrógeno. Y también tenemos que los esqueletos son paralelos, pero estamos yendo en direcciones opuestas. Así es que diríamos que estas son hojas plegadas beta antiparalelas. Antiparalelas. Hoja plegada beta antiparalela. O también conocida como lámina beta antiparalela. Así es que esta es otra forma de estructura secundaria. Y luego por aquí tenemos esta cosa y podemos ver que este esqueleto tiene una forma de hélice. Y aquí tenemos puentes de hidrógeno entre los distintos niveles de la hélice. Por aquí tenemos este oxígeno que tiene una carga parcial negativa y un hidrógeno que tiene una carga parcial positiva y se forma un puente de hidrógeno entre estos dos. Y por acá también se forma un puente de hidrógeno. Y esto es lo que le da la estructura de hélice. A esta le llamamos hélice alfa. Entonces, estas interacciones entre los esqueletos de los polipéptidos, vamos para arriba, esas interacciones entre los esqueletos de los polipéptidos es lo que forma la estructura secundaria. Pero todavía no terminamos, porque, como te puedes imaginar, estas cadenas laterales también nos dicen algo acerca de la estructura de la proteína. Algunas de estas cadenas laterales pueden ser hidrofóbicas y entonces pueden tratar de huir del exterior y pueden tratar de irse hacia adentro de la molécula. O también puede ser que algunas de estas cadenas laterales formen puentes de hidrógeno entre sí.
y entonces están interactuando de cierta forma. También podemos tener cadenas laterales que formen enlaces disulfuro o incluso enlaces covalentes con algunas otras cadenas laterales. Y vamos a ver esto con mucho más detalle pronto en algún otro video. Pero por el momento en este video, el tercer nivel de estructura es la estructura terciaria. Y la estructura terciaria se debe a las interacciones entre las cadenas laterales. Se debe a las interacciones entre cadenas laterales. Nos podemos imaginar que tenemos por aquí nuestra proteína y tal vez tengo un montón de cadenas laterales hidrofóbicas por aquí y a todas les estoy llamando R, pero supongamos que son diferentes cadenas hidrofóbicas y que, por ejemplo, el agua está por aquí afuera. Y entonces estas cadenas laterales hidrofóbicas van a tratar de alejarse del agua. Y bueno, también puede ser que tengas cadenas laterales que sean hidrofílicas, que sean polares, y esas cadenas laterales tal vez van a querer estar del lado del agua. También podemos tener una situación en la que tenemos una cadena R1 y en algún otro lugar tengamos una cadena R2 y que se forme un puente de hidrógeno entre estas dos cadenas laterales. O tal vez, en lugar de un puente de hidrógeno, tienen un enlace iónico. Así es que podemos pensar en un montón de diferentes tipos de interacciones entre las cadenas laterales y vamos a ver todo eso a fondo, pero en un video próximamente. Ahora, cualquier proteína que esté compuesta únicamente por un solo polipéptido va a tener únicamente estructura primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, si estamos tratando con una proteína como la hemoglobina, que está formada por más de un polipéptido, entonces vamos a poder hablar de la estructura cuaternaria. Estructura cuaternaria. Y esta se trata de cómo se juntan las distintas cadenas de polipéptidos para formar moléculas más complejas y más largas. La estructura cuaternaria la define el arreglo de varias cadenas polipeptídicas. El arreglo de varias, en el caso de la hemoglobina fueron 4, cadenas polipeptídicas. Cadenas polipeptídicas. Bueno, espero que esto te haya dado una muy buena idea de la estructura de las proteínas, que, por cierto, es toda un área fascinante, ¿ok? Porque hay muchísimas permutaciones para construir distintas proteínas y si las lográramos entender mejor, podríamos pasar mucho más fácil del ADN a la estructura primaria y luego de la estructura primaria podríamos entender mucho mejor cómo funcionan las proteínas, qué hacen y cómo arreglarlas. ¿Y qué podemos hacer para tal vez proporcionar algunas proteínas que hagan algunas otras funciones? Así es que esto de la estructura de las proteínas es todo un tema súper fascinante. Es verdaderamente un campo de estudio increíble.